Quiero pues agradecer primeramente a Dios porque cada vez que el Señor le otorga a uno la oportunidad de hablar a los hermanos o de escudriñar más de su palabra, pues es una bendición muy grande y no solamente para quienes luego lo van a escuchar, sino para uno cuando uno está preparando el tema. Así que pues le doy muchas gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad nuevamente, la vida, la salud. Y pues gracias a todos los que en esta noche se conectan, que Dios pueda acompañarnos y que este sea un tema de mucha bendición para todos. Y como decía la lectura esta noche, pues no sé, no recuerdo cuántos estuvieron la vez pasada que tuve la oportunidad también, el privilegio de predicar y hablé de Santiago desde el versículo, Santiago 1 desde el versículo 1 hasta el 8 y yo les dije, y la otra parte es muy buena también. Entonces dije, bueno, pues ¿por qué no tener la segunda parte de este capítulo 1 de Santiago, que es inmensamente hermoso? Y en la primera parte, pues Santiago nos empieza a hablar, ¿no? De que nos gocemos en las pruebas y luego nos pide sabiduría, que le pidamos a Dios sabiduría, que le pidamos a Dios discernimiento. Y en esta segunda parte, que es de los versículos 9 al 18, pues es algo más, una continuación y un refuerzo muy grande en toda esta relación, ¿no? De lo que son las pruebas y las dificultades y cómo nosotros como cristianos vamos a afrontarlo. Y entonces vamos a ir avanzando en esta noche y vamos a leer entonces los versículos 9, 10 y 11 para tener como un poco más de contexto aquí con estos versículos. Dice el versículo 9 al 11: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahí les leí de la versión del 60, la Reina Valera del 60. Y a mí me gusta compartir de varias versiones. Y esta otra versión es Dios habla hoy. Y miren cómo dice esta: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios y el rico de ser humillado, porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Y acá en estos versículos, pues Pablo comienza en el versículo 9 a mostrarnos una consideración bien importante, ¿no? Y aquí él nos hace la mención del rico y del pobre, ¿no? O sea, de dos situaciones que nosotros podemos estar allí expuestos, que es una situación de la pobreza, pero también es una situación de la riqueza, porque no solamente el hecho de, pensamos a veces, ¿no? Que el solo hecho de ser pobre pues es prueba, pero también el hecho de ser rico también es prueba. Entonces, Santiago también utiliza acá al comenzar, dice el hermano, porque él quiere hacer esa cercanía, ¿no? Él quiere mostrarse como que es algo muy, muy afectuoso lo que él nos está mostrando acá y mostrar como ese vínculo de fraternidad que nosotros tenemos, ¿no? Como cristianos, nosotros nos llamamos hermanos, no, eh, pues cuando haya más la cercanía nos decimos por el nombre, pero en general somos hermanos, somos de una familia. Y entonces, eh, esta situación que menciona allí Santiago, que luego dice en el versículo 10: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba.
aquí nos quiere mostrar también como una situación muy, muy real de lo que es la riqueza, porque la riqueza no es algo que sea eterno, o cuántas personas posiblemente hemos visto que después de tener mucho pasan a no tener nada. Cuando Santiago nos habla a nosotros acá de este contraste entre el rico y el pobre, o nos muestra como esa situación de pobre y de rico, eh, es una situación en la que muchas personas, pues, en cierto momento nos hemos tenido que enfrentar, ¿no? Ya sea de que nos falta algo, de que hemos necesitado varias cosas, o que por el contrario no nos ha faltado nada, pero también eso nos ha afectado a nosotros también, que son situaciones que sacuden nuestra fe, que son situaciones que como que ponen allí en la lealtad que nosotros tenemos con el Señor, como que puede verse tambalearse, ¿no? Y recordábamos aquí que Santiago en el versículo 5 nos decía a nosotros que si alguno de ustedes, dice Santiago, le falta sabiduría, que la pida a Dios, ¿no? Entonces, cuando Santiago dice acá que, eh, que se gloríe el, el que es humilde de condición, que se gloríe. Aquí está haciendo Santiago nuevamente como ese llamado de la sabiduría que nosotros necesitamos para contemplar la vida como realmente es, de una forma correcta, de tener una perspectiva eh, eh, indicada, ¿no? La situación que el Señor quiere mostrarnos. Y miren esto tan importante, dice, la sabiduría atribuye el debido valor a las posesiones terrenales y hace notar que la naturaleza moral del hombre es mucho más importante que sus riquezas. Comprender que a pesar de la falta de riquezas, Dios compensa al cristiano humilde con mucho más que lo que proporcionan los goces de las transitorias posesiones terrenales. Y eso es algo bien, bien hermoso que nosotros debemos tener presentes, que puede que nosotros en algún momento estemos pasando por esa situación, pero nunca nada se va a comparar con lo que el Señor ha prometido. Y cuando dice Santiago que se gloríe en su exaltación, la persona humilde, aquí Santiago nos está haciendo un énfasis, es como en esa exaltación, pero cuando nosotros tenemos una seguridad en nuestra madurez cristiana, en nuestra experiencia cristiana, nosotros estamos desarrollando una madurez que no está basada en las riquezas del mundo o en lo que nos puede ofrecer el mundo, sino en lo que nos puede otorgar el Señor. Entonces, bien interesante acá cuando Santiago menciona esto, y es que cuando nosotros aprendemos a ver las cosas que nos ocurren desde un punto de vista como lo miraría Dios, cuando tenemos pruebas diversas y estamos con esa visión, es que nosotros realmente podemos como que sobrevivir, digámoslo así, ¿no? O sobrepasar esas diversas pruebas que el Señor nos puede permitir a nosotros. Y Santiago cuando menciona allí también el espacio de una persona rica, pues porque muchas veces podemos creer como que pues una persona rica no puede necesitar nada, o sea, una persona rica qué pruebas va a poder tener, ¿no? Como que pues si todo lo tiene, podemos pensar, pero resulta que las personas que son ricas también están expuestas a pruebas precisamente porque Satanás puede buscar que esa seguridad que ellos necesitan la estén colocando en sus riquezas y no en Dios. Y eso también es un contraste. Entonces aquí Santiago nos empieza a mostrar esa parte tan diversa de las pruebas, ¿no? Que no es solamente cuando no tenemos nada
o cuando nos falta algo, sino también cuando pues aparentemente todo lo tenemos y no nos falta absolutamente nada, porque son esas dos situaciones en donde nosotros estamos enfrentados realmente a ejercer una fe y una experiencia espiritual real con el Señor. Que podamos tener una experiencia cristiana victoriosa en los dos contrastes que nos está mostrando aquí Santiago. En estos versículos, en el 9 y en el 10, Santiago nos está dando unos énfasis en que sin tener en cuenta las circunstancias materiales, el hermano cristiano, ¿no? Ya sea rico o ya sea pobre, encontrará su mejor motivo de regocijo en los privilegios que le ofrece su fe cristiana. Y es bien importante, miren esto, de modo que el hermano rico necesita reflexionar en pasajes de las escrituras que amonestan a no poner la confianza en las riquezas que se pueden desvanecer fácilmente. Y podemos ir rápidamente a Mateo 6:19, si alguien por allí lo ubica rápidamente, o si no, pues yo lo puedo compartir, que nos habla acerca de esto, ¿no? Dice acá. Yo tengo ya. Bueno, dale. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Así es. Ven cómo allí Mateo 6:19 nos menciona que nosotros no pongamos nuestra confianza en lo que el óxido destruye, en lo que las polillas comen, ¿cierto? Que no almacenemos esos tesoros en la tierra, sino que nuestra mirada, nuestra riqueza, nuestra posesión debe estar es en las riquezas de la eternidad, debe estar es dado en esa situación, no en que nosotros estemos pensando como si pues vamos a poner mi seguridad en lo que yo tengo, porque pues fíjense que luego en el versículo 11 Santiago nos dice que, que es como una flor que pierde su belleza, ¿no? Que es como cuando sale el sol y se acaba, ¿no? Dice allí en el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Entonces, cuando el rico, están hablando aquí de la persona rica, es comparado con la flor, con su hermosura, con su hermosa apariencia, consiste en el ambiente externo que puede comprar su riqueza. Y sí, cuando hay formas, pues nos sentimos quizá poderosos, ¿no? Como que, no, pues con dinero yo todo lo hago. Y esta situación, pues obviamente no está al alcance del pobre, porque esto es una directriz que va hacia la persona que tiene las riquezas. Y entonces, pues podría ser que el rico pueda decir, no, pues yo puedo tener una hermosa mansión, puedo tener unos elegantes muebles, comprar lujosos vestidos o tener muchos, no sé, adornos y todo lo que sea como llamativo, como lo que le indique una ostentación a su apariencia. Pero entonces acá nos menciona que todo eso se esfuma en un momento, por ejemplo, de una crisis económica, si llega por lo menos la muerte, pues todo eso es fugaz, así como lo menciona allí, que la hierba se seca, la flor se cae y todo pasa. Los tesoros terrenales pueden perderse inclusive aún antes de la muerte, ¿no? Como se mencionaba ahorita, puede ser una crisis económica, por lo menos lo que estuvimos viviendo en el 2020, que tantas personas con mucho dinero y aún así enfermaban y qué podían hacer. Son riquezas que por más que nosotros digamos, pues se va a perder, se va a desvirtuar y no vamos a poder tener ese sustento allí con ellas, ¿no?
La única base segura para el regocijo del cristiano rico es la seguridad que haya en la comunión con Jesucristo, pues esta es la única posesión que no desaparece. ¿No decimos amén? Así que estos primeros versículos allí nos está hablando Santiago de esto. Y este versículo 12 es bien hermoso y dice allí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí Santiago nos vuelve a mencionar esa palabrita, ¿no? Tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces acá comienza este versículo con la palabra bienaventurado, que bienaventurado, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, pero es una palabra griega que se dice Macarios. Eso significa bienaventurado. Y Mateo 5:3 dice esto, miren, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. Y esto es bien, bien hermoso, ¿no? Cuando nosotros estamos allí como que enfrentando situaciones en nuestra vida que nosotros podemos como que considerarnos como, no, pues estoy bien, bien triste porque esto me está pasando, porque me siento como desventurado, como que nadie me considera, ¿no? Entonces aquí Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y este es un punto muy claro, un punto de vista muy claro, en donde también nos decía en el versículo 2, perdón, en el versículo 2, que debiéramos estar dichosos cuando nos lleguen las pruebas. Entonces aquí Santiago menciona, bienaventurado el que soporta la tentación. Y tentación, ¿qué es lo que es? Implica una tentación. Una tentación también es como una prueba, ¿sí? Aquí él lo menciona doble vez, ¿no? Soporta la tentación, resiste la prueba. Entonces es cuando hay una situación que directamente las pruebas a que ponen en jaque, digámoslo así, ¿no? Como que, ¿qué es lo que se enfrenta aquí? Pues es nuestra fe, no hay algo más que esté aquí poniéndose como en esta situación, sino que es nuestra fe. Es la fe lo que está allí mostrándose realmente como que, por decirlo de alguna forma, qué calidad de fe nosotros tenemos, ¿no? Y entonces aquí Santiago nos dice que hay una bendición bien grande cuando nosotros somos resistentes a la prueba, cuando soportamos la tentación, y luego dice que recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. Eso me parece precioso porque nosotros cuando tenemos una situación posiblemente no pensamos inmediatamente en eso, ¿no? O sea, el Señor me está permitiendo esto, pero porque Él necesita que yo avance, porque necesito recibir esa corona de vida. Y si estoy sufriendo esta situación, pues es porque necesito, ¿no? Y miren esto bien importante que encontré. En todas las pruebas, Dios desea mostrarle al creyente tres cosas. Uno, lo que hay en su corazón. Tomen nota. Dos, su verdadera necesidad. Y tres, que Dios es un lugar de descanso digno de confianza al que acudir. El propósito de Satanás al presentar la tentación es destruir, pero el propósito de la prueba es que las manos de Dios preserven y edifiquen. Y podemos leer en Apocalipsis 2:10 que dice, miren esto, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida.
O sea que no hay que tener miedo cuando nos lleguen las pruebas. Dios es el que ha prometido, Dios es el que nos está diciendo que nos va a dar esta corona, ¿no? Y es una dádiva de vida eterna, es una dádiva que el Señor quiere que nosotros podamos estar aptos para recibirla, ¿no? Para aceptar y que esto está todo dispuesto en el plan de la salvación que el Señor ha dispuesto, ¿no? No podemos amar a Dios a menos que estemos dispuestos a confiar plenamente en Él. Tengamos esto bien, bien en cuenta. No podemos amar a Dios a menos que estemos dispuestos a confiar plenamente en Él. No es un poquito. Y a creer que la manera de vivir que nos prescribe es la mejor para nosotros. Y me encanta, o sea, me encanta seguir como avanzando en este estudio de Santiago porque él es muy directo y lo primero con lo que empieza él en su libro es hablándonos de eso, de las pruebas, de la tentación, de que estemos dichosos. Vamos a avanzar con el versículo 13, 14 y 15. Dice acá, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Miren cómo es el proceso, o sea, eso no es así, es un proceso, ¿no? Y entonces, a ver, en esta otra versión me encanta también porque dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Miren esto, en un lado nos dicen concupiscencia y en la otra versión nos dice sus propios malos deseos. Y eso es concupiscencia, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Ven cómo es todo ese proceso allí? Cómo va avanzando la situación? Entonces, los sufrimientos, las pruebas y dificultades que enfrenta cada cristiano nunca se deben entender como que Dios los permite con el propósito de que nosotros, ¿no? De que el hombre, pues como que, no, pues no pude, me rendí, o sea, no pude, no. El propósito de Dios es semejante a cuando se nos han hablado, ¿no? Como cuando se está refinando un mineral. El Señor no nos está refinando como para que nosotros, ay, no, pues Él nos quiere volver en basurita. No, Él quiere limpiarnos y Él quiere convertirnos en un ser puro, en este caso que estamos hablando de un metal, en un metal puro, no para que nosotros pues estemos pendientes de lo que el Señor nos quita, sino de lo nuevo que el Señor está haciendo con nosotros. Y esto es bien, bien lindo. Cuando Satanás tienta con la intención de causar la derrota y de no permitir que nuestro carácter sea fortalecido. Ese es el objetivo de Satanás. No permanecer, no permitir, perdón, que el Señor pueda hacer su propósito de fortalecer el carácter de nosotros. Entonces acá, cuando Santiago dice, no diga que nosotros no expresemos, no, pues es que sí, dice acá el versículo, no diga que es tentado de parte de Dios, es una advertencia bien grande que Santiago aquí nos está haciendo, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer como pasó con Adán y Eva, que ellos dijeron, no, pues es que la mujer que me dice, y entonces luego Eva, no, pues Señor, es que la serpiente que tú creaste, ¿sí? De eso es que Santiago acá nos está diciendo, nosotros no podemos permitirnos enfrentarnos a esto. Y cuando se refiere acá que
Dios no puede ser tentado por el mal, es porque Dios a nosotros nos concede el libre albedrío y nosotros somos los que estamos definiendo, los que estamos tomando las decisiones, porque Él no es un arbitrario Dios, sino que Él está allí permitiendo que cada uno de nosotros tome las decisiones. ¿Por qué? Por el propósito de Él modificar, de Él cimentar su carácter en nosotros. Entonces, miren la referencia de cuando nos dice aquí la concupiscencia, ¿no? Que en la otra versión leíamos los malos deseos. Y si concupiscencia, el griego que viene esta palabra se llama epitumía, que significa también deseo, sed o anhelo. Y entonces, por ello, aquí en la otra traducción dice sus propios malos deseos. Dice lo siguiente, el origen de toda tentación, miren esto me encanta. El origen de toda tentación es la sed del hombre por lo que es malo. ¿Mm? Cada persona tiene sus propios anhelos, miren, escuchen, que surgen de su temperamento y sus experiencias, pero el hecho de que existan estas malas concupiscencias internas no niega la existencia y la actividad de un tentador exterior que busca aprovecharse de nuestras malas tendencias. Atención. Satanás y sus huestes maléficas son los verdaderos instigadores de la tentación, pero sus tentaciones no tendrían fuerza alguna si no hubiese dentro del hombre un deseo de responder a esa atracción. ¿Cómo les parece? El hombre cae en la tentación, ante la tentación, debido a un deseo de satisfacer un anhelo particular que es contrario a la voluntad de Dios. Interesante. Y cuando dice aquí Pablo, Santiago, perdón, es atraído, que es arrastrado, ¿no? Entonces es como la conexión allí de la concupiscencia, ¿no? El vicio, porque es un vicio, es un monstruo de semblante tan horrible que solo necesita ser visto para ser odiado. Pero si se ve muy a menudo y su rostro se torna familiar, primero lo toleramos, miren, primero lo toleramos, después nos compadecemos de él y luego lo abrazamos. ¿Será que sí? En algún momento nosotros hemos estado expuestos a situaciones en donde realmente hemos estado así? Como que, uy, sí, qué feo, y ya como que ya no lo vemos tan feo, y a la final ya nos ganó la tentación. Interesante, como dicen acá, ¿no? Que es por la sed del hombre por lo que es malo. Así como el pez es atraído a su destrucción por la carnada del anzuelo, así también los hombres son llevados para caer en el pecado debido a la carnada del engaño y los halagos del pecado. La fuerza y el poder del pecado no prevalecerían si no fuera por la astucia y la seducción del pecado. Y entonces aquí nos dice que qué es lo que pasa, ¿no? Cuando siendo consumado, cuando da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Les leo esto. El pecado destruye amistades, círculos familiares, futuros promisorios y el respeto propio. No importa cuán sutil sea su camuflaje, el resultado inevitable del pecado es destrucción y es muerte. Y eso lo podemos leer también en Romanos 6:23. Y esa muerte que tanto espiritual como física. La muerte a la que aquí se hace referencia en Santiago no es solo la primera muerte que sobreviene a todos, no es solamente esa, sino también a la segunda muerte, a la aniquilación final. Dios no es el autor de la muerte, sino ¿de qué? De la vida. Sí, decía en el versículo 12, y les daré la corona de vida si ustedes soportan la tentación, soportan la prueba.
Por lo tanto, no es el autor del pecado que causa la muerte. La muerte, en cualquier forma que exista, tiene su origen en el pecado y el pecado la produce en forma natural e inevitable. Vamos a avanzar porque les voy a robar de repente unos minuticos más porque ahí tengo otra parte muy importante que tomé de Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice el versículo 16, 17 y 18. Amados hermanos míos, no erréis. Miren, aquí Santiago nos vuelve a decir, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, dice Santiago. Entonces, miren, atención lo que nos dice Santiago en el versículo 16, ¿no? Amados hermanos, no erréis, amados hermanos míos, ¿no? El propósito bien pensado que tiene Satanás es cegar los ojos de los seres humanos en cuanto a la parte de Dios en la historia del pecado, ¿no? La mayoría de las filosofías y de las religiones de este mundo se construyen sobre falsos conceptos mediante los cuales Satanás procura distorsionar el carácter de Dios. Santiago no quiere que los cristianos crean que Dios es responsable por el pecado y los males que produce. Y miren esto importantísimo. El pecado avanza a través del engaño y de las percepciones erróneas de la realidad. La persona tiene que creer una mentira, caminar en esa mentira y hacer espacio para esa mentira en su vida. ¿Ven? Creer, caminar y hacer espacio a esa mentira. La bendición proviene de no avanzar un solo paso por ese camino, sino rechazar esa posibilidad por medio del amor a Dios, fortalecidos por su poder, su amor y una percepción correcta de la realidad. Por eso dice aquí, no erréis. Y en el versículo 17 hay una palabra bien hermosa que dice Santiago, toda buena dádiva, ¿no? Dádiva, y esa dádiva viene de algo muy, muy lindo que es un acto de dar, ¿no? Que es entregar, no es algo egoísta, es algo que el Señor nos dice acá, toda buena dádiva. Cada impulso a dar se origina en Dios. Nosotros de por sí, como que no. Pero todo lo que nosotros nos disponemos, todo, como dice acá, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. La naturaleza de Dios es dar, y eso lo veíamos acá en el versículo 5, ¿no? Cuando dice, si a alguno falta sabiduría, pídela que Dios nos la da, y eso es hermoso. Y es como respuesta a su Espíritu Santo, esa naturaleza de Dios de dar, ¿no? Y es ejemplo que nosotros los seres humanos podamos compartir, podamos dar de eso que el Señor nos otorga, que nosotros podamos entregar, podamos tener un corazón abierto. Y cuando menciona aquí que desciende, ¿qué significa que desciende, no? Esto es como un argumento que Santiago aquí utiliza para quitar totalmente como que esa situación de que Dios es el originador de la tentación, ¿no? Como a veces, como que Satanás a veces nos lo quiere mostrar así. La perfecta bondad de Dios es la seguridad que tiene el hombre de que el Señor no envía ni las dificultades que se producen exteriormente, ni las tentaciones que surgen en el interior. Y eso es bien, bien interesante tenerlo en cuenta. Y luego dice allí que descienden de lo alto del Padre, que no hay mudanza ni sombra de variación. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. En Dios no hay
cambio de ánimo, ni cambio de propósito, ni que hoy estoy feliz, hoy estoy triste para hacer o X o Y situación. No, Dios es inmutable siempre. Dios, su anhelo eterno siempre es salvar y darnos salvación y proveernos todos los medios posibles a nosotros los seres humanos en este mundo extraviado. Eso es solamente lo que el Señor quiere otorgarnos. Y ya cuando dice acá en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer. Dios no solo no es la causa final de nuestros pecados, sino que es el autor, eso está hermoso, de toda la santidad que jamás se haya desarrollado en los corazones humanos. Así como los hijos se parecen a sus padres, también los cristianos que han nacido de nuevo reflejarán el carácter de su Padre Celestial. Atención, somos hijos del Padre Celestial. Un verdadero cristiano es una persona diferente de lo que era antes de su conversión. O sea que no tenemos excusa realmente. Es como si hubiera sido formado naturalmente otra vez y nacido de nuevo. Y el proceso de crecimiento que sigue al nuevo nacimiento depende de cómo la persona practica la palabra de Dios en su vida. Bien, bien interesante. Finalizando acá entonces, dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Y esto de las primicias lo menciona en Éxodo, ¿no? Cuando esas primicias que era lo mejor que se llevaba en especie o lo mejor que se tenía para ofrendar, ¿no? Entonces acá el Señor nos insta a nosotros a eso. La voluntad de Dios es que los hombres lleguen a ser como Él es. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros seamos esas primicias, que seamos la mejor parte, ¿no? De nosotros con su ayuda para que podamos hacer lo que Él nos dice y lo que Él dispone para nosotros, que podamos tener esa certeza que el Señor siempre está con nosotros. Y así que voy a avanzar y ya para ir cerrando, les voy a compartir algo. A ver, que lo tomé del capítulo 13 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Y pues bueno, este capítulo es bastante extenso y perdonarán que están así bastante condensas estas diapositivas, pero no quería dejar ni un solo detalle en absoluto de lo que menciona aquí acerca de el apóstol Pedro. Dice lo siguiente: en la historia del apóstol Pedro hay una lección para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado. Como el fariseo en su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: todos seréis escandalizados en mí esta noche, Pedro le dijo confiadamente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. ¿Ah? Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación, pero pocas horas después le vino la prueba y con maldiciones y juramentos, ¿qué hizo? Negó a su Señor. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, Cristo miró a Pedro y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón.
Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste, también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Y entonces desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas. Después de su resurrección, Cristo probó 3 veces a Pedro. Simón, hijo de Jonás, le dijo, ¿me amas más que estos? Pedro no se ensalzó entonces por encima de sus hermanos, sino que apeló a aquel que podía leer su corazón. Señor, dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y entonces allí recibió su comisión. Le fue designada una obra más amplia y delicada de la que le había tocado antes. Cristo le ordenó apacentar las ovejas y los corderos. Al confiar así a su mayordomía las almas por las cuales el Salvador había depuesto su propia vida, Cristo dio a Pedro la mayor prueba de confianza en su rehabilitación. ¡Qué hermoso! El discípulo que una vez fuera inquieto, jactancioso, lleno de confianza propia, se había vuelto como sumiso y contrito. Desde entonces siguió a su Señor con abnegación y sacrificio propio. Participó de los sufrimientos de Cristo y cuando Cristo se siente en el trono de su gloria, Pedro participará de su gloria. Hoy día, el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios, está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. La caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo, hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Y acá entramos con lo relacionando, ¿no? Lo que escuchábamos que nos dice Santiago. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aún cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados en Daniel 12:10. Y miren lo que leíamos en Santiago 1:12. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás y cuando son tentados, muchos como Pedro caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Cristo. Fue necesario que Pedro conociera sus propios defectos de carácter y su necesidad del poder y la gracia de Cristo. El Señor no podía librarlo de la prueba, pero sí podía salvarlo de la derrota. Si Pedro hubiese estado dispuesto a recibir la amonestación de Cristo, hubiera velado en oración.
Habría caminado con temor y temblor para que sus pies no tropezaran y habría recibido la ayuda divina para que Satanás no venciera. ¿Ven lo importante acá? Conocer nuestros propios defectos de carácter. Pedro cayó debido a su suficiencia propia y fue restablecido de nuevo debido a su arrepentimiento y a su humillación. Todo pecador arrepentido puede encontrar estímulo en el relato de este caso. Pedro no fue abandonado aunque había pecado gravemente. Sobre su alma se habían grabado las palabras de Cristo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. En la amarga agonía de su remordimiento, le dieron esperanza esa oración y el recuerdo de la mirada de amor y piedad de Cristo. Cristo se acordó de Pedro después de su resurrección y le dio al ángel el mensaje para las mujeres: id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis. El arrepentimiento de Pedro fue aceptado por el Salvador que perdona los pecados. Pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, atención, un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, pero los que están sanos no necesitan médico. Debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, no huiremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación. El Señor dice, porque tú dices, está en Apocalipsis 3, 17, 18, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El oro afinado en el fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. Ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Nos dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quizá los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizá está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos,
no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Y recordamos entonces lo que nos decía Santiago en el versículo 17. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Así que podemos ver este contraste de Santiago y lo que ocurrió con Pedro, de cómo en momentos, si nosotros pensamos que somos suficientes, que no necesitamos, que ya estamos listos, que Dios como que ya acabó su obra en nosotros, estamos corriendo un grave peligro. Porque si nosotros no reconocemos lo que nosotros necesitamos, no lo deponemos ante el Señor, posiblemente no vamos a poder disfrutar de esto bueno y perfecto que el Señor nos quiere dar como sus dádivas para que nosotros seamos esas primicias. Si nosotros, como dice Santiago, no resistimos la prueba, no nos aferramos al Señor, pues vamos a estar, como decía en las primeras instancias Santiago, como la onda del mar, ¿no? Que va y viene. Dice acá que Dios no cambia, que Dios no muta, que Dios no mueve, que Dios es inmutable. Y Dios quiere otorgarnos a nosotros la bendición de que podamos recibir esto perfecto, esto bueno que Él nos quiere otorgar, pero depende de nosotros que lo podamos aceptar o no. Así que en esta noche este era el mensaje que